Yo ya había venido a la península de Osa, pero me dejé lo mejor para compartirlo con esta persona, porque igual que se disfruta compartir una ración de papas fritas, se disfruta mucho compartir una linda ruta por la península de Osa a pie de playa en dirección a Karate, donde está la línea divisoria del Parque Nacional Corcovado. A partir de ahí ya no se puede entrar, sino es pues caminando con un guía. Como los precios la verdad son bastante altos, hemos decidido aventurarnos hasta donde lleguemos con la moto y de ahí caminar un ratito esperando que si hay cocodrilos a la que se coman sea a María Alejandra. Ay, tan querido él. Gracias por compartirme este recorrido. Aunque si yo fuera cocodrilo preferiría pegarte un bocado a ti, Camila, la verdad que estoy lleno de pelo. Pero qué psicodelia de camino, ¿no? Está divino. Es como que no se ve el final, es como si fuese un bucle eterno, un fractal de camino. A la dimensión desconocida. La península de Osa es uno de los últimos reductos puros, digamos no turistificados de Costa Rica. Está un poco lejos, el asfalto llega solo hasta Puerto Jiménez, tanto Bahía Draque como Karate y Playa Matapalo, en mi opinión son de los lugares que tardarán todavía unos 10 años en explotar. Que lo harán, seguro que lo harán, pero de momento viene muy poca gente por aquí y por eso estamos viniendo, porque ¿para qué ir a Tamarindo teniendo Matapalo y Karate? Me fascina que cada día que recorremos Costa Rica, no sé, o sea, es como que pienso, wow, este ha sido el camino más bonito y no, realmente siempre hay uno más bonito, increíble. A mí eso me pasa con las comidas, que siempre digo, uy, ha sido la mejor comida de mi vida y luego llega otra y la desbanca, pero realmente creo que es porque somos adictos al presente y aquello que estamos disfrutando mucho en el momento hace que nos sepa lo más rico porque lo estamos experimentando en ese preciso instante. Pero si estás en el presente ahora y piensas en el pasado, ¿cuál de los dos caminos te ha gustado más? Porque ya es parte del pasado. Uy, nos estamos poniendo muy metafísicos para lo temprano que es, ¿eh? No puedo decantarme por ninguno porque en los dos estabas tú, María Alejandra. Y no es el camino, sino la compañía. Todo segundo era tarde, se me quemó por dentro el alma y el cuerpo, la sangre escribiendo. Dada la inmensidad del tiempo y del universo, es un placer inmenso para mí compartir un planeta y un tiempo con ustedes, dijo una vez el maestro Carl Sagan. Para mí también, Carl, pero claro, ustedes es mucha gente y entre tantos que somos, al final hay que afilar el arte de saber con quién y a qué dedicamos nuestro tiempo. Nosotros aquel día lo compartíamos el uno con el otro en Costa Rica haciendo una de las cosas que más amamos, viajar en moto a lugares remotos poco visitados. Esto es increíble, ¿eh? El camino está bueno. El camino está deliciosísimo, como el gallo pinto. Increíble. A ti lo que te hacía falta era una dosis de ruta. Totalmente, sí. Creo que a estas alturas ya sabes que esto te devuelve la vida. Sí. Totalmente. Te hace acordar que estás vivo. Uy, mágico. La cantidad de grillos, sapos y de todo que suena por ahí, ¿eh? Qué conciertazo fuerte. Qué conciertazo naturalmente. Me fascina. A esto habías venido, ¿no, María Alejandra? A esto habíamos venido. No me caben los mofletes de tanta felicidad en el casco. Vas a reventar el casco de tanto sonreír. Sigo remitiéndome a la canción de Cultura Profética. Inyección de vida en mí. Y es que es verdad, es una inyección de vida. Eso es viajar en moto, una inyección de vida y también de conciencia, pues al apreciar la belleza del mundo que habitamos se aprende a valorarlo más, a quererlo y a respetarlo. Y cuando haces eso, eres más feliz. Sin embargo, la felicidad no es el destino, es la actitud con la que se viaja por la vida, aunque, como afirmaba Orhan Pamuk, en realidad nadie sabe que está viviendo el momento más feliz de su vida mientras lo vive. Es a toro pasado cuando, revisitando nuestras memorias, nos percatamos de si fuimos realmente felices o no. La exuberancia de lo que nos rodea es tal que me sobrecoge, tío.
Es como lo que veníamos hablando ahorita del cine. Yo me siento como en una película. Es maravilloso. Tenemos una banda sonora natural, preciosísima. Aparte la luz está increíble, el escenario está maravilloso. Se empieza a poner un poco difícil. Sí, mis huevos lo sienten contra el tanque. Aquí ya el camino es más tal vez lo que una vez fue. ¿Arreglaron hasta donde llegan los resorts? Sí. No, pero esto está bueno. Hombre, si estuviera lloviendo a mares... No, estaríamos por aquí tal vez. Pero está bueno, está bueno. Ah. Ay, ahora sí ya mis testículos respiran libres. Es que la verdad es que no hay mejor país cuyo nombre del país describa mejor al país. Literal. Como, ¿y qué tal es Costa Rica? Una costa muy rica. Y si pudieran añadirle sería costa y montaña rica. República de montaña rica. Porque es que la verdad es que aquí todo es bueno, está bueno, es bonito y es natural. Con un área aproximada de 1.740 kilómetros cuadrados, la península de Osa es, junto a la de Nicoya, una de las dos más grandes de Costa Rica. En ella se encuentra el famoso Parque Nacional Corcovado, que constituye el área protegida más grande del país y que, según National Geographic, es la zona biológica más intensa del mundo. Siendo así, las razones para ser feliz estaban servidas. Quiero aprovechar este momento para decirle a mi mamá que siempre la quise, a mi papá también. Bueno, yo creo que ya lo saben. En buenas manos. Ay, Dios mío. Que no es para tanto, María Alejandra. Eso mismo me dijiste la vez pasada y nos fuimos de cara. Mira qué rico. Si es un riachuelillo de nada, ¿a qué tanto miedo? Porque ya nos caímos. Una caída no puede significar un miedo eterno. Quien va en moto se cae. Eso es ley. La vida está al otro lado del miedo. Bueno. Las mejores cosas de la vida están al otro lado del miedo. Bueno, o sea que este es el otro lado. Este es exactamente el otro lado. Acabamos de cruzar. Yo cuando me caí por el barranco me cagué de miedo. Pero lo que no puedo hacer es que ese sustillo o sustazo me predetermine para siempre, para todas las demás rutas, para todos los demás momentos. Partiendo de la base de que la vida es un soplo, no me voy a robar un montón de experiencias por miedo. Y no se trata de no tener miedo, sino de caminar junto al miedo. Pues sí, aquí estoy. Bueno, pero no estás caminando exactamente tú, te están llevando. Pero también tiene mucho mérito, la verdad. Bueno, estamos a 4 kilómetros de Karate. Y al llegar a Karate, lugar donde termina el camino, veríamos atardecer y acamparíamos en la playa. Todo el tiempo te estoy haciendo creer que te llevo a algún sitio, pero todo el tiempo el destino está siendo el camino. Por eso no me gustaba preguntarte para dónde vamos, confío. Si es que en realidad da igual, porque a donde vamos es todo tiempo a donde estamos. Joder, con los monos aulladores, tío. Y no me toques, por favor, los hombros, que me cambias la dirección del manillar. Por favor. Me has llevado para allá. Todo estaba siendo perfecto, pero como es natural, estar 24/7 durante más de un mes con alguien puede provocar que en algún momento salten chispas. María Alejandra, aquí y aquí prohibido. Sí. Pero quiero que lo hagas para que lo veas. Es una reacción de que frenas, no me avisas. Vale, pues empuja uno de mis hombros para que vea lo que pasa. No. No, empújalo, es que necesito que lo veas para que sepas lo que haces. No quiero, ya entendí. No, pues apréndelo bien. Que no. Porque como me empujes en el momento inadecuado, como has hecho ahora, nos quedamos por un barranco, te lo digo totalmente en serio. María Alejandra, me lo has vuelto a hacer. Por favor, no me toques los hombros mientras conduzco. Súper peligroso, de verdad. Por más susto que te dé, te agarras a las abrazaderas de hierro donde puedas, pero no me toques los hombros. Es que no me puedo agarrar de este lado, que tengo la comida. Bueno, pues de donde puedas, pero me tocas la cadera, las piernas, pero no los hombros, por favor, que la fuerza que aplicas en el hombro izquierdo o en el derecho va directa a la muñeca y por tanto cambiamos la dirección de la motocicleta.
Pretender estar siempre bien con quien compartes un viaje de aventura es casi imposible. La vida en sí misma es un gran viaje de aventura y mientras sean pequeñas cosas sin importancia, todo debería estar bien, pues el secreto de una relación sana es saber conversar, superar y seguir adelante. El resto son tonterías. Esta creo que es la pista de aterrizaje de karate. Esperemos que no venga ninguna avioneta. Y yo creo que podemos acampar por aquí. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Pura vida. Una pregunta, señor. ¿Usted sabe si se puede acampar por acá? Yo creo que sí. ¿Sí? Y no es peligroso, ¿no? No. Listo. ¿Y vienen avionetas durante el día? Solo cuando es un día especial. Claro. Pues nada, yo creo que nos vamos a poner por ahí. Gracias, con permiso. Queman como papeles los sueños y la esperanza. Bueno, María Alejandra, ¿te parece bien aquí? Sí, está bien. ¡Te enfades! ¿Por qué te enfadas? Porque somos humanos y, como tales, de vez en cuando nos equivocamos y metemos la pata. A veces uno, otras otros. Lo que está claro es que nadie se libra. Pero ojo, que el error y el dolor suelen ser los mejores maestros. No es mal sitio para acampar, ¿no? El atún nos ha quedado bueno, ¿eh? Si vais a acampar, es mala idea incluir bananos en la lista de acampada, porque en motocicleta lo normal es que se revienten y manchen todo de banano. Asimismo con un aguacate poco maduro. El desayuno de mañana es maracuyá, granadilla, mandarina, manzana y otro tipo de manzana con plátano reventado. Gracias, madre naturaleza. Vuela pajarito, vuela cerca del solcito. ¿Te está gustando el viaje? Demasiado. ¿Y qué me has dicho antes en la moto? Que este está siendo el mejor viaje de mi vida. No te escucho. Que este está siendo el mejor viaje de mi vida. No se te escucha. ¡Está siendo el mejor viaje de mi vida! Ahora sí. Se ha enterado todo corcovado. Cuando tengan un problema, recuerden esto. En realidad no importa y si importa, no importa. Y alegría, que la vida son 2 días. Vuela pajarito, vuela cerca del solcito. Al día siguiente, recogimos el campamento improvisado y nos dirigimos a la montaña, concretamente a San Gerardo de Rivas, desde donde planeábamos subir la montaña más alta de Costa Rica, el Cerro Chirripó. Hoy en Costa Rica vamos a hacer una cosa muy tradicional, que es pescar una trucha arcoíris. Muy buen pescador. Lo llevo en la sangre. A ver si ya tenía que dedicarme yo a la pesca de trucha profesionalmente, ¿eh? ¿Cómo está más buena, frita o a la plancha? Es más saludable a la plancha. Pero más rica frita. Sí, porque esta lleva aceite. En España se dice, te quiero mucho. ¿Cuánto? Como la trucha al trucho. Así se dice. ¿Listo el ascensor? Exactamente. ¿Te quedan ricas? Sí, eso espero. Matarlas no, pero alimentarlas sí. Buenos días desde Chirripó. No vamos a subir al Chirripó porque es muy caro. 350 euros por persona. Me parece un robo a mano armada. Así que vamos a conocer a la montaña personificada a través de una persona muy reconocida dentro del mundo indígena llamada Don Luis Quetzal, que acaba de bajar del cerro y nos está esperando por aquí cerquita. Una vez más, cuando Mahoma no va a la montaña La montaña va a Mahoma. esa. La verdad es que es una pena que pongan tan cara la excursión arriba de Chirripó y Urán, porque la convierten en inaccesible para muchísima gente cuya economía no alcance. No me da la gana pagar una excursión a la naturaleza tan cara, no puede ser. Precios democráticos o nada, esa es mi visión, que no tiene por qué ser la tuya, el que escuche esto, es la mía. Así prefiero viajar. Tú
qué piensas? Sí, te lo había dicho que me parece demasiado caro y pues están limitando el público, y si es un lugar tan hermoso, ya que vale la pena conocerlo, pues entonces deberían abrir las opciones para que todo tipo de público pueda acceder a ellos. Hay que buscar la manera. Hay que buscar la manera. Y la manera es muy clara. Colándose. Nos la han propuesto, pero ¿para qué? Pero no, de ilegales no. Para estar haciendo una excursión con miedo a que te pillen, que... ¿para qué? Pero por poder, que sepáis que se puede. Tenéis que encontrar a un local en San Gerardo de Rivas que os lleve y ya está. ¿Qué pasa? Que como es el cerro más alto de Costa Rica, todo el mundo lo quiere visitar. Sabiendo eso y sabiendo la cantidad de turismo que hay en Costa Rica, pues no les tiembla la mano en poner un precio muy caro, porque saben que aún así va a haber mucha gente que lo pague. ¿Cómo somos los humanos, eh? En ese afán de querer monetizar absolutamente todo, monetizamos hasta los sitios bonitos. ¿Quieres ver esta montaña que es tan bonita? Y yo no la construí. O sea, la montaña estaba ahí antes de que yo llegara, pero te voy a cobrar. Y no un poquito, sino 350 euros. Bueno, aquí a la izquierda es la localización que nos ha mandado Don Luis Quetzal. Tengo muchas ganas de conocer a ese personaje. Sí, es que tanta gente nos ha hablado de Luis Quetzal que despierta la curiosidad, porque no solo es muy respetado dentro y fuera de las comunidades indígenas, sino que además es un hombre medicina, es un curandero. Tiene muchísimos cantos y es de los pocos indígenas de Costa Rica que se ha abierto plenamente su medicina y conocimiento al no indígena. ¡Qué precioso! Ahí van las truchas que sobreviven. Entonces no vemos el chirripó, pero vamos a ver a Luis Quetzal, que es la montaña personificada. Portón de madera derecha. Portón de madera a la derecha. Aquí. Hola, don Luis. Hola. ¿Cómo te va? Buen día, don Luis. El encuentro con Luis Quetzal fue rápido y apresurado, pues nos recibió antes de unas curaciones que tenía agendadas. Sin embargo, pudimos recoger unas pinceladas del pensamiento de su pueblo. Hay mucha contaminación, hay muchos químicos, hay muchos petróleos, muchas maquinarias, muchas luces, muchas bullas. La madre tierra está muy triste, por eso que vienen muchas enfermedades y muy pocas tierras limpias. Ahora ya la tierra ya no encuentra limpios, ahora toda la tierra está en sucio ya. El agua, todo está en sucio, y por eso que nosotros estamos muy preocupados, porque nosotros ya no quiere lastimar más la tierra, así tiene que cuidar mucho, tiene que respetar mucho. Todo estaba saliendo a pedir de boca. El clima era perfecto, las truchas deliciosas, Europa aún no estaba en guerra. María Alejandra había dejado de apoyarse en mi hombro y ningún banano espichado manchaba nuestros víveres. Sin embargo, Google Maps y Super Supernova pueden tenerte reservadas sorpresas que jamás imaginaste. Habíamos puesto rumbo San José para volar en helicóptero a realizar una acción benéfica en una remota comunidad indígena de la Sierra de Talamanca. Pero para nuestra sorpresa, el mapa nos tiró por un camino empinadísimo que conectaba con la carretera que atraviesa el Cerro de la Muerte. Y esto fue lo que sucedió. Es que el mapa nos ha enviado para el Cerro de la Muerte por el Camino de las Piedras, que literalmente se llama así. Y bien llamado el camino, porque, joder, creo que es una zona llamada Buenavista o algo así, que la vista es buena también. Aquí todos los nombres tienen mucho sentido. Y bueno, pues esto es lo que el destino quería y esto es lo que... ¡Wow! ¡Qué buena vista! ¡Qué buena vista! ¡Qué buen nombre le han dado! Y bien, está bien empinado, la verdad. Pero lo estamos haciendo, María Alejandra, estoy orgulloso de ti. Yo también me siento muy orgullosa de mí y de lo buen piloto que eres. Sí, la verdad es que esto no es fácil con el peso que llevamos. ¡Vamos! Y claro, ir más de 30 minutos emprimerado con tantísimo peso cuesta arriba tiene sus consecuencias. Temperatura líquido refrigerante demasiado alta, ¿qué pasó? Ay, mierda. ¿Algo le suena? Oh my god. Está hirviendo, tío. Marica, se está regando. No, Voy a bajar. no,
Me voy a bajar. No, esto no, por favor, otra vez no. ¿Qué pasó? ¡No! ¡Qué cagada más grande, tío! ¡Puto radiador! ¡No! Mierda. ¡Hostia, no, tío! Oiga, le está saliendo humo. ¡Oh, Dios mío! Está regando. Estoy a 122 grados. ¡Oh, la hemos cagado, pero bien! Otra vez. Y estamos en la nada, marica. ¡Hostia! Otra vez como en Perú, tío. ¡Qué cagada más grande, tío! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. ¡Hostias! Puta. No puede ser, tío. No puede ser. Parce, ¿y qué hacemos? Está humeando. Lo que hicimos lo verán en el próximo episodio.